Hola mis queridos niños y niñas del segundo básico. ¿Cómo están? Les habla su tía Lili. Y como algunos tuvieron algunas dificultades con las PPT anteriores, PPT significa PowerPoint, que sería esta presentación. Así que decidí añadirle sonido y subírselas a YouTube para que no tuvieran tantas dificultades de acceso. ¿Ya? Bueno, partimos. Este es mi saludo. Yo soy Liliana Aliaga Troncosos y soy fonoaudióloga de la escuela hace 2 o 3 años, ¿ya? Fíjense acá. Esta es una fonoaudióloga con su espejito y su niño. Para los que no me conocen, esta es una fotografía mía. Y principalmente lo que estamos haciendo en esta actividad es trabajar los desafíos semanales con conciencia fonológica. ¿Qué quiere decir conciencia fonológica? Contar las sílabas, ¿ya? Trabajar con las sílabas. Esto es súper importante porque nos va a permitir aprender a leer y si es que ya sabemos leer, nos va a permitir leer con mucha más fluidez, ¿ya? Así que es importante trabajarla. Eso. Vamos nomás. Pero lo principal, fíjense acá. ¿Qué sería lo principal? Ojo piojo. Antes que todo, no olvides cepillarte tus dientes por lo menos 3 veces al día. Fíjense acá estos dientes que no están cepillados 3 veces al día. Yo sé que a veces da un poco de flojera cepillarse los dientes, pero si yo no me lavo 3, por lo menos me lavo 2 veces. Por lo menos me lavo una. Cero posibilidad de no lavarse los dientes, ¿ya? Porque imagínense que en estos tiempos de pandemia los dentistas no están atendiendo. Entonces, si a mí me pasa algo con mi diente, difícilmente un dentista me va a poder atender. Así que por favor les voy a pedir que no se olviden de sus dientes, ¿ya? Porque a lo mejor ahora no les va a pasar nada más que ponerse negritos. Pero cuando tengan 20 o 30, estos dientes con una manzana o con una nuez se van a quebrar y se van a ir al suelo. Y ustedes van a parecer abuelitos. Fíjense acá. Partimos. ¿Qué es una sílaba? Esto es algo recontravisto, ¿ya? En todas las PPTs que he mandado esto mismo para que ustedes lo sepan. Una sílaba es un conjunto de sonido que se pronuncia con un solo golpe de voz. Por ejemplo, el nombre de nuestra profesora Mariela tiene, a ver cuántos tiene, Mariela. Tiene 3 golpes de voz, ¿ya? Ojo ahí. Entonces, Mariela, igual que gusano, tiene 3 golpes de voz. Gu, sa, no. Y cada sílaba está representada por una parte del cuerpito de Gus. Se puede hacer con aplausos o se puede hacer con dedos, con besitos, tapitas, etcétera, como lo dice acá. Pero nosotros ya vimos todo eso porque nosotros ya somos grandes. Entonces hoy le queremos dar más énfasis a la sílaba inicial y a la final. Ahora la inicial. ¿Cuál es la sílaba inicial de la palabra gusano? Gu, sa, no. Sílaba inicial de gusano, gu. Por eso tiene representado solo su cuerpito. Perdón, solo su cabecita. ¿Ya? Solamente esta parte está pintada para representar la sílaba inicial. Partimos entonces con los ejemplos. Fíjense bien. ¿Qué es un globo aerostático? Miren, lo que está escrito a este lado es súper importante, ¿ya? Porque como yo lo decía en los otros cursos, cuando yo pregunto, ¿qué es algo? Yo quiero que me respondan qué es esa cosa, ¿ya? No para qué sirve. O no que me definan sus características. Por ejemplo, ¿qué es un globo? Es redondo. No, yo no quiero eso. Cuando yo estoy preguntando qué es un globo, yo estoy preguntando qué es, ¿ya? ¿Y qué es un globo aerostático? Un globo aerostático es un medio de transporte. Es algo que lo vimos mucho el año pasado en las clases que hicimos. Así que debe estar súper, súper, súper aprendido esto de preguntar qué es y que me respondan realmente qué es. ¿Ok? Por eso está escrito aquí en todas las imágenes, está escrito acá qué es.
Un globo aerostático es un medio de transporte que es aéreo porque viaja por el aire. Fíjense en esta carrera de globos aerostáticos. Ahí en ese cuadradito hay mucha gente y este globo funciona con aire caliente. ¿Ya? Globo tiene dos sílabas. Sílaba inicial de globo, glo. Pregunta, ¿qué otros medios de transporte aéreos tú conoces? Eso queda para la casa. ¿Qué medio de transporte aéreo yo conozco? A ver, ¿qué puede ser? Un helicóptero, por ejemplo. Vamos con estas, que me encantan. ¿Qué son las frambuesas? Fíjense, las frambuesas se las puse ahí con su mata de frambuesas para que vean de dónde sale la frambuesa. La frambuesa es un alimento del tipo fruta. Ya, las frutas y las verduras ya las vimos. Miren qué color tan bonito tiene la frambuesa. Frambuesa. Tiene 3 aplausos o 3 deditos arriba, ¿cierto? Y la sílaba inicial sería fram. Esta me encanta. ¿Qué es una bailarina? Esta es una bailarina de ballet, pero podría ser una bailarina de música urbana, ¿cierto? Una bailarina es una profesión u un oficio, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que ese es su trabajo, ¿ya? Por eso yo anteriormente les había mandado una actividad de qué es lo que querían ser ustedes cuando grandes. Bailarina tiene 4 sílabas. Baila, na. Sílaba inicial, bai. Pero como nosotros ya sabemos la sílaba inicial, me interesa que aprendamos la sílaba final, que está representada por la colita del bus. Fíjense. La sílaba final es siempre la que digo al último o al final. Por ejemplo, de la palabra Mariela sería Mariela. La sílaba final de la palabra Mariela sería la, ¿cierto? ¿Cuál sería la sílaba final de la palabra gusano? No. Sílaba final, no. Entonces, fíjense acá, la sílaba final siempre es la última sílaba en decirse, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos unos animales marinos. Tenemos la foca, la ballena, el pulpo, etc. Todos tienen graficado o pintadito su sílaba final. Por ejemplo, la sílaba final de la palabra foca es K. La sílaba final de la palabra ballena sería ballena. Sílaba final, na. Así lo tienen que ir haciendo con todos estos animalitos. Ahí tenemos una tortuga, una mantarraya, un caballito, etc. Partimos entonces. ¿Qué sería el mentón? El mentón es una parte del cuerpo, ¿cierto? Algunos le dicen pera. Ahí está el mentón. Sílaba final del mentón, on. Al igual que el mentón, al igual que las pestañas, al igual que las uñas, al igual que la nariz, al igual que la frente, todas esas son partes del cuerpo. Fíjense. Ceja. Sílaba final de ceja, ja. ¡Wow! ¡Qué susto! Fíjense, esta no es una araña cualquiera, es una araña de rincón. Cuando ustedes vean una araña de rincón, le tienen que pedir a un adulto que la mate inmediatamente, porque las arañas de rincón muerden y pueden matarme, ¿ya? Así que, ojo. ¿Qué es una araña de rincón? Es un animal salvaje, porque no puede ser domesticada, ¿ya? Y es un arácnido porque tiene 8 patitas. No es un insecto, es un arácnido. Ña, tiene 3 sílabas, sílaba final, ña. Tiburón. El tiburón también es un animal salvaje porque tampoco puede vivir conmigo, ¿cierto? Aunque yo comprara un estanque gigante con agua salada y lo tuviera ahí, difícilmente podría tener la misma relación que tengo con mi perro, ¿cierto? Me podría atacar con esos super dientes que tiene. Jamás pueden ser domesticados los tiburones, así que es un animal salvaje y por ende un animal acuático porque vive en el agua. Tiburón, con dedos o con aplausos, sílaba final, ron. Ojo aquí, no se ha subido a un taxi.
Un taxi es un medio de transporte, pero además de ser un medio de transporte que me permite movilizarme o viajar, es un medio de transporte que es terrestre porque se desliza por la tierra o por el suelo. ¿Qué otros medios de transporte terrestre yo conozco? Por ejemplo, la bicicleta, porque la bicicleta también me permite movilizarme. ¿Ya? ¿Qué otro? La moto. Todos los que me permitan movilizarme por la tierra son medios de transporte. Entonces, ¿qué es un taxi? Es un auto. ¿Qué es un taxi? Es negro. ¿Qué es un taxi? Es un medio de transporte. Esa es la respuesta de lo que es, ¿cierto? Taxi. Sílaba final, sí. Vamos con otro medio de transporte, pero este es acuático porque viaja por el agua. El submarino es un medio de transporte acuático, tiene 4 sílabas y submarino, sílaba final, no. ¿Otros medios de transporte ustedes conocen? Acuáticos, por ejemplo, conozco la lancha o la moto de agua. Esas se las tienen que preguntar a sus papás. Volvemos al globo aerostático, ¿cierto? Pero ahora vamos a preguntar por la sílaba final. Globo. 2 sílabas, sílaba final, bo. Era el globo, un medio de transporte aéreo. En las actividades anteriores habíamos hablado sobre estos alimentos que son del tipo fruta cítrica. Siempre los conversamos, ¿cierto? Las frutas cítricas son esas que hacen que mi saliva crezca, ¿cierto? Porque son súper ácidos. Entonces, la mandarina es un tipo de alimento del tipo fruta cítrica, como por ejemplo también la naranja. Anteriormente habíamos visto el limón, ¿ya? Serían así. Mandarina. Sílaba final de mandarina, na. 4 aplausos o 4 dedos. Esta me gusta, el cilantro. Fíjense acá. El cilantro es un alimento del tipo verdura. ¿Ya conocen el cilantro? El cilantro es esta verdurita que se le echa a la sopa para que quede más sabrosa. ¿Ya? El cilantro es una verdura y tiene cilantro, 3 sílabas, sílaba final. ¿Qué me gusta? Esta es una herramienta, lo más probable es que tengan de estas herramientas en su casa, ¿ya? Este es un martillo. El martillo clava los clavos con este extremo, ¿ya? Con mucha fuerza se pega el clavo. Así que ahí está el martillo, fíjense bien, y es una herramienta. Martillo. 3 sílabas, sílaba final, yo. ¿Qué es un serrucho? Serrucho. 3 sílabas, sílaba final, cho. ¿Qué sería el serrucho? Al igual que el martillo, al igual que el destornillador, al igual que la sierra, serían herramientas. ¿Qué es un serrucho? Es para cortar. ¿Qué es un serrucho? Es café. ¿Qué es un serrucho? Es una herramienta. Miren. Y con ese extremo bien filoso, corta madera. Sílaba final. Partimos con los electrodomésticos. Los electrodomésticos son estos artículos o estos objetos que se enchufan a la corriente y que me sirven, ¿cierto? Para realizar acciones dentro del hogar. Por eso dice doméstico. Todo lo que diga doméstico está referido a la casa o al hogar. Por ejemplo, la licuadora me sirve para licuar o para moler alimentos, ¿cierto? Entonces es un electrodoméstico. Licuadora. 4 sílabas, 4 dedos, sílaba final, ra. Otro electrodoméstico, fíjense, un hervidor. El hervidor sirve para hervir o para calentar el agua, ¿cierto? Con esto nos podemos hacer una leche o nos podemos hacer un té.
¿cierto? Hervidor. 3 sílabas, sílaba final, dor. Vamos, aquí empezamos con las profesiones u oficios, ¿ya? Esta es una dentista, es la encargada, ¿cierto?, de velar por nuestros dientecitos y por nuestra higiene bucal, ¿cierto? La dentista es una profesión u un oficio. Y ahí dice, ¿qué quieres ser tú cuando grande? Eso es algo que yo pregunté la semana pasada. ¿Qué quiero ser yo cuando grande? ¿Qué quiero estudiar? ¿En qué quiero trabajar? Recuerden que para estudiar y para trabajar y para tener un buen sueldo hay que estudiar. Así es que primero, paso a pasito, primero el colegio. Dentista. 3 sílabas o 3 dedos. Sílaba final. Vamos con este. Este es un cartero. Ya también es una profesión u oficio. Ya el cartero es quien reparte las cuentas o las cartas que se envían. Ya la gente no envía muchas cartas, ¿cierto? Pero sí las cuentas las envían los carteros, ¿ya? Entonces, el cartero es una profesión u oficio, ¿ya? ¿Alguien de ustedes conoce algún cartero? Fíjense. Cartero. 3 dedos, 3 sílabas, sílaba final, ro. Esto es súper importante. Útiles de aseo personal. Los útiles de aseo personal son los que me permiten a mí estar súper olorosita y limpia, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos el desodorante que se pone en las axilas, ¿cierto? El desodorante tiene, wow, 5 sílabas, miren. O 5 dedos. Desodorante. 5 sílabas, sílaba final T. Otro útil de aseo personal para andar muy limpia y olorosita, la colonia. Colonia. Sílaba final, ña. ¿Qué son estos que están acá? Yo creo que ustedes los conocen. Estos son los destacadores, ¿ya? Son parecidos como a los lápices escritos, pero son un poco más gruesos. Sirven para destacar algo escrito, ¿ya? Los destacadores forman parte de los artículos escolares o de los útiles escolares o de los útiles del escritorio, ¿ya? Yo, por ejemplo, tengo muchos en mi estuche. Destacador. Sílaba final de destacador, dor. Y esta regla que está acá, que es un poco extraña, que yo creo que algunos la han visto, se llama transportador, ¿ya? Ese es un transportador. Si no lo conocen aún, próximamente lo van a ocupar cuando sean un poco más grandes. También es un útil escolar o un artículo del escritorio. Transportador. Tiene 4 sílabas o 4 dedos. Y la sílaba final es dor. Y por último, acá tenemos el acoclip. Estos me gustan porque fíjense, por estos extremos que están acá, se ponen las hojitas en las carpetas. A las hojitas hay que hacerle un orificio y por esa parte ingresa el acoclip y las puede sostener en las carpetas. ¿Ya? Para eso son los acoclip. Acoclip, de sílabas, sílaba final. ¿Algunos de ustedes han visto acoclip en sus carpetas? Eso también me lo responden. Y por último, vamos a terminar con los deportes. ¿Se acuerdan de los deportes que ustedes hacían en la escuela? Yo me acuerdo de muchos deportes que ustedes hacían con el profe Claudio. Fíjense. Acá los deportes son todas estas actividades físicas, ¿ya? Que hacen que mi cuerpo se movilice, que transpire, ¿cierto? ¿Qué es el fútbol? El fútbol es un deporte, ¿ya? Es un deporte. Miren, y aquí les puse una pista de deporte, o sea, una pista de fútbol, ¿ya? Fíjense bien, ahí va un arco, ahí va el otro arco y aquí los jugadores, ¿cierto? Entonces, ¿qué otros deportes hacían ustedes en la escuela aparte del fútbol?
¿Ya? Eso quiero que lo piensen también. Y acá una pregunta. ¿Cómo se llama el deportista que hace el fútbol? Ahí está la respuesta. Fíjense, fútbol. 2 sílabas, sílaba final, bol. Vamos con otro deporte. Este deporte se llama tenis. Fíjense, ahí una pelota pequeña, 2 raquetas, 2 jugadores y acá una pista de tenis, ¿cierto? Con su valla y por ahí un jugador y por ahí el otro. El tenis también es un deporte. ¿Y cómo se llama el deportista que hace el tenis? Se llama tenista. Tenis tiene 2 sílabas, sílaba final, nis. Y por último tenemos el voleibol. Ahí hay una pista de voleibol. Ahí tenemos los jugadores. Y de eso se trata el juego, ¿cierto? De golpear la pelota de un lado al otro sin que esta pelota toque el suelo. El voleibol también es un deporte. ¿Cómo se llama el deportista que hace voleibol? Se llama voleibolista. Voleibol tiene 3 sílabas, sílaba final, bol. Entonces, ahora como ustedes ya saben ver la sílaba final de todas estas palabras que revisamos y ya definimos qué eran, quiero que partamos el desafío, pero ahora con la gente de la familia, ¿sí? Juntos deberán reconocer la sílaba final de todos los deportes que ustedes conozcan. Yo ahora les di 3, les dije fútbol, tenis y voleibol. Aquí hay hartas imágenes de deportes, pero quiero que ustedes piensen en algunos más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a alguien se le ocurre el fútbol, me dice cuántas sílabas tiene esa palabra y cuál es la sílaba final. ¿Quién de la familia logra hacer más sílabas finales de deportes en 2 minutos? Gana. Y ustedes me cuentan cómo lo van haciendo, ¿ya? Estos son algunos ejemplos que están acá. Fíjense. Y aquí hay otros más. ¿Cuáles son los deportes que a ustedes más les gustan? Quiero que también me lo cuenten. Entonces, un abrazo para ustedes, para sus familias. Espero que estén súper bien y que realicen esta actividad y que me manden algún videito o alguna foto haciéndolo. Los quiero mucho, les mando un abrazo y adiós.